Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos. Muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestra nueva entrega de Gastroperlas AMG, en esta ocasión con nuestro episodio especial, debido a que lo hicimos con la finalidad de promover un programa muy importante actualmente para México. En este podcast contamos con la presencia de la doctora Graciela Castro. Ella es vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, es médica adscrita al Departamento de Gastroenterología del Hospital de Nutrición, es jefa de Patología y Trasplante en Médica Sur y es expresidenta de la Asociación Mexicana de Patología. Muchas gracias, Graciela, por participar con nosotros. Muchas gracias, Luis, por esta amable presentación y por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí en Gastroperlas. En segundo lugar, tenemos al doctor José Antonio Velarde Ruiz. Es jefe del Servicio de Gastroenterología y director del Programa para la Erradicación de la Hepatitis C en el Hospital Civil de Guadalajara. Es profesor de Medicina de la Universidad de Guadalajara y es editor asociado de la Revista de Gastroenterología de México y coordinador actual del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos. Muchas gracias, Luis, por invitarnos a estas gastroperlas. Muy amable. Y en tercer lugar, ahora sí, tenemos al doctor Eduardo Rodríguez, a quien conocí en Estados Unidos en la Clínica Mayo, donde hizo gastroenterología. Después el doctor hizo hepatología y actualmente es médico adscrito en la Universidad de Utah en gastroenterología y es profesor asociado para el curso de gastroenterología en la Universidad de Utah. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Hola, Luis, mucho gusto y gracias por la invitación, encantado. Perfecto, pues bueno, vamos a comenzar con estas gastroperlas AMG, para lo que le vamos a preguntar al doctor Eduardo, que nos dé una introducción de qué es el virus de la hepatitis C. Bueno, el virus de la hepatitis C, antes conocido como hepatitis no A, no B, asociado a problemas de transfusión. Este virus recién fue oficialmente cambiado con el nombre de hepatitis C 1989 y justamente los investigadores que lo lograron identificar el genoma ese año recibieron el premio Nobel el año pasado, en el 2020. Es un virus tipo ARN, es un virus de la familia Flaviviridae y hay conocidos 8 genotipos. Y de todos estos, el más común es el genotipo tipo 1 y en diferentes partes del mundo hay diferentes genotipos predominantemente. Por lo general en el área del oeste del África, genotipo 2, 3 más del sudeste asiático, 4 en la parte del norte y centro de África, 5 más Sudáfrica, el sur de África, similar también el sudeste asiático, el tipo 6. Este virus ha cambiado el enfoque totalmente a partir del 2011 con los nuevos tratamientos que ahora podemos ofrecer. Así que es un virus que antes, con los tratamientos, y vamos a hablar un poco más de esto, antes no teníamos una eficacia tan alta como lo que tenemos ahora. Así que hay unas nuevas estrategias a nivel mundial y regional para tratar de erradicarlo. Desde el 2016 se ha creado una estrategia, por ejemplo, mundial para tratar de erradicar, llegar hasta arriba del 90% de ser posible, de tratar a los pacientes diagnosticados con hepatitis C. Es uno de los pilares de la Organización Mundial de la Salud para tratar de erradicar esto. Es por eso la importancia. Perfecto, pues creo que nos has dado un muy buen panorama sobre este virus, Eduardo. Y ya que nos has presentado este enemigo en común que tenemos los gastroenterólogos y hepatólogos, vamos a preguntarle a la doctora Graciela, ¿cuál es la población de riesgo para presentar la infección de virus de hepatitis C? Y nosotros como gastroenterólogos y los médicos generales y todo médico, ¿en quién deberían de estar buscando este virus, doctora Graciela? Pues muy importante esta pregunta porque precisamente
en estos grupos específicos debemos de ir a buscar el virus. Se ha visto una mayor prevalencia e incidencia en personas usuarias de sustancias psicoactivas, principalmente por vía intravenosa, aunque debemos de buscar virus de hepatitis C en personas que usan sustancias psicoactivas, sea cualquiera la vía. También es importante que busquemos el virus de hepatitis C en personas que viven con VIH, en hombres que tienen sexo con hombres, en personas que se encuentran privadas de la libertad y desde luego, como bien lo dijo el doctor Eduardo Rodríguez, en aquellas personas que fueron transfundidas, pero que fueron transfundidas, pues por lo menos en México antes de 1996, 1994. También es importante buscar el virus en aquellas personas que han compartido pues jeringas que han tenido algún reuso de jeringas, aquellas personas que son migrantes también o que fueron transfundidos por alguna enfermedad también antes de 1996, como por ejemplo aquellos que tuvieron hemofilia, que tuvieron algún trasplante y requirieron pues múltiples transfusiones. También es importante las personas que tienen alguna pareja que es virus de hepatitis C positivo o bien los hijos de personas que tienen virus de hepatitis C. En todos estos grupos es importante que los hepatólogos, gastroenterólogos, internistas, médicos generales busquemos interroguemos a todas las personas acerca de estos factores de riesgo y ahí buscar el virus de hepatitis C. Muy clara tu respuesta, Graciela, muchas gracias. Y bueno, al doctor José Antonio Velale, ya nos dijo la doctora Graciela muy bien cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Pero muchas veces tomamos una prueba de estos pacientes a pesar de que los factores persisten a lo largo de la vida, ¿no? Solo deberíamos de tomar una prueba once time in the life, una vez en la vida, o deberíamos de seguir buscando en estos pacientes que tienen factores de riesgo. Bueno, ya lo comentó la doctora Graciela, Luis, y esto sí es muy relevante que tengamos en mente grupos de alto riesgo, ¿no? De acuerdo a la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, ellos nos indican que debemos de ofrecer pruebas periódicas de repetición de este virus a todas las personas que tienen factores de riesgo. Mientras tú no quites el factor de riesgo, tienes que tomar una prueba y se deja el evento periódico de hacer la prueba a discreción del médico. ¿Sí? Y esto puede oscilar entre 6 meses y un año mientras tú tengas un factor de riesgo. Y también lo que sí establecen es la prueba anual del virus para todas las personas que se inyectan las drogas o que utilizan alguna droga, como lo dijo la doctora Graciela, incluso para los hombres infectados por el virus de inmunodeficiencia humana que tienen relaciones sexuales sin protección con hombres, ¿no? Entonces, esto sí es importante que sepamos que cuando menos, si tú no logras quitar el factor de riesgo, tú tendrás que hacer pruebas periódicas en tus pacientes, ¿no? Incluso los europeos dicen que todos los pacientes que tengan uso de droga también intravenosa, debemos de tomarle una carga viral, una carga viral de manera rutinaria, pero también nos lo dejan abierto a discreción de manera individual para que tú veas si es cada 6 meses, cada año. O en aquellos pacientes que ya tienen un RNA negativo, pero que siguen utilizando drogas, es importante también que tú tengas un control anual con carga viral. Y esto ya lo platicaremos más adelante, pero sí tenemos que identificar todo este grupo de factores de riesgo que la doctora Graciela ya de manera puntual nos ha hablado. Y yo solamente agregaría en pacientes que ustedes tengan que tiene una ALT elevada de manera inexplicable, ese paciente también hay que buscarle virus de hepatitis C. Perfecto, José Antonio. Y bueno, ahora hemos hablado mucho de los pacientes con factores de riesgo, pero Eduardo, ¿nos puedes decir de aquellos pacientes que no tienen ningún factor de riesgo? ¿Deberíamos buscar virus de hepatitis C? El año pasado la CDC recomendó que a todo paciente mayor de 18 años con factores de riesgo o sin factores de riesgo, se les debería hacer un tamizaje por lo menos una vez. Esto
en lugares que tengan prevalencia más de 0.1, o sea, mayoría, una gran parte del mundo, ¿no? Deberíamos hacer esto. También tener en cuenta que es debido a la alta eficacia de los tratamientos que tenemos ahora que podemos emprender este programa de tamizaje a más amplio parte de la población, porque ¿qué nos beneficia hacer un tamizaje si no tenemos una buena estrategia terapéutica? Así que sí, es por lo menos una vez en su vida, a pesar de que no tengan de repente esos factores de riesgo, sí está recomendado. Perdón, Luis, no sé si es válido. No, adelante. Lo permite la doctora Graciela y el doctor Eduardo, haciendo él referencia al reporte de CDC. Hay un reporte de abril del 2020, si ustedes recuerdan, que ellos, aparte de este grupo de factores de riesgo, los pacientes que tengamos en hemodiálisis continua, tenemos que estar haciéndoles también búsqueda. Y también, como decía el doctor Eduardo, en pacientes embarazadas, todas las tenemos que también tamizar, hay que hacerles prueba para hepatitis C. Perfecto, pues bueno, yo creo que nos acaban de dar una prueba, si ya tenemos, una perla, perdón, si ya tenemos 18 años y estamos buscando erradicar el virus de hepatitis C, buscar en la mayoría de la gente no estaría mal. Y bueno, entonces la siguiente pregunta es para la doctora Graciela. Ya hablamos mucho de a quién pedirles la prueba, pero a ver, Exacto. ¿qué es la primera prueba que debemos pedir, Graciela? La primera prueba que hay que pedir es muy sencilla y es una prueba rápida para virus de hepatitis C. Esta prueba consiste en detección de anticuerpos contra el virus de hepatitis C y bueno, se hace como un tipo de Stro-Sticks, se hace asepsia en el dedo índice o anular, un piquetito, se pone la gota de sangre y se detecta la presencia o no de anticuerpos. Esa es la primera prueba que hay que hacer en todas las personas. Entonces es muy sencillo y es muy efectiva también. Muchas gracias, nos lo dejaste muy claro. Y ahora en aquel paciente que tenemos esta prueba de tamizaje, todos sabemos que las pruebas de tamizaje son muy sensibles, ¿no? Captan a toda la población, pero se llevan entre las piernas a gente que podría no tener virus de hepatitis C, ¿no? Entonces, una vez que tenemos una prueba de tamizaje positiva, Toño, ¿cuál es la siguiente prueba o qué es lo que tenemos que hacer en un paciente que tiene esta prueba positiva? Ok, aquí los lineamientos tanto europeos como americanos nos dicen que hay que hacer una prueba de confirmatoria, que es detectar la viremia del virus de la hepatitis C. Y esto nos hace para reflexionar qué tipo de prueba es una prueba de carga viral del RNA del virus, que puede ser cuantitativo o cualitativo y que sea una prueba que está aprobada por las agencias reguladoras. Las guías nos dicen aprobado por la FDA con un límite de nivel de detección cuando menos de 25 unidades por mililitro. Eso es lo que recomiendan los americanos, pero los europeos dicen que el límite inferior de detección recomendado que sea igual o menor de 15 unidades por mililitro. Esto es importante porque si nosotros tenemos una prueba reactiva, nosotros con eso ya tenemos la evidencia de que hay infección activa por el virus y ya tenemos que vincular un programa de tratamiento a nuestro paciente. En cambio, si yo tengo ya una carga no detectable, pues esto me habla de que no hay una infección activa y que probablemente ahorita puedo estar tranquilo, ¿no? Pero siempre tenemos que hacer la confirmación de esta infección activa o actual con la carga viral. Perfecto, Toño, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, ya que tenemos una carga viral positiva, además de que nos confirma la enfermedad, regularmente pedimos genotipo. ¿Nos puedes platicar un poquito, así muy resumido? Yo sé que esta pregunta a lo mejor tiene un montón de aristas, pero muy resumido, así para todos los gastos generales. ¿Qué utilidad tiene la carga viral y el genotipo? Déjame empezar entonces con el genotipo y luego continúo con la carga viral. El genotipo es importante para determinar qué tratamientos podemos ofrecer. Y vamos a discutir un poquito más de eso. Y de los tipos de tratamientos que son para pangenotipos ahora también. También es importante el genotipo porque hay algunos específicos que van a tener un incremento, a tener resistencia a los tratamientos. Así que saber qué genotipo tiene el paciente es importante para tener un buen
plan terapéutico. Con respecto a la carga viral, sumamente importante y más o menos ya lo hemos estado discutiendo antes. Por ejemplo, en pacientes que consideramos que tienen enfermedad aguda, a veces que estos pacientes no tienen el anticuerpo y salen positivos con la carga viral. Hay otros pacientes que, por ejemplo, tienen la carga viral, pero logran a recuperar solos, sin la necesidad del tratamiento. Y hay veces que solo repitiendo la carga viral es que vamos a ver que ya han completado el proceso y ya erradicaron la enfermedad. Ellos sí van a quedar con el anticuerpo. Otro uso de la carga viral es, y vamos a discutir eso un poco más, es para ver quiénes efectivamente completaron y erradicaron el tratamiento, para confirmar la presencia del diagnóstico cuando tenemos un anticuerpo. Otro uso de repente puede ser en aquellos que van a tener un anticuerpo falso negativo, pacientes que son inmunocomprometidos o con diálisis. Hay veces que no van a mostrar el anticuerpo y es con la carga viral cuando se va a hacer un diagnóstico apropiado. También, por ejemplo, en niños, en aquellos que son menores de 18 meses, pueden tener o heredar anticuerpos positivos de una madre que es positivo y en ellos la mejor forma de diagnosticarlo sería a través del uso de la carga viral. Perfecto, pues creo que Eduardo nos ha dado una gama amplia de para qué utilizamos la carga viral y el genotipo en virus de hepatitis C. Digo, prácticamente yo creo que se deben de quedar con esto y sobre todo que es muy importante, como lo que dijo Eduardo, saber el genotipo para saber qué tratamiento vamos a dar. Pero bueno, yo recuerdo siempre cuando fui residente y a los que nos tocó esta época donde dábamos tratamientos un poquito complejos con inyecciones semanales de interferón y ribavirina, bla, 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 que el grado de fibrosis era muy útil o se pedía mucho para esto. Actualmente tiene utilidad seguir evaluando el grado de fibrosis en un paciente con virus de hepatitis C y qué utilidad tiene, doctora Graciela. Pues sí, tiene mucha utilidad y debemos de hacerlo en todos los pacientes que tienen virus de hepatitis C. Hay que buscar el grado de fibrosis. Y esto se puede hacer también de una manera muy sencilla, que puede ser por medio de pruebas no invasivas. En primera intención, pues con los exámenes básicos de laboratorio, con ALT, AST, plaquetas. Por ahí podemos hacer cálculos como APRI o FIB4 que nos van a orientar a si el paciente tiene una fibrosis leve o no tiene, o bien tiene una fibrosis avanzada. Y esto es de suma importancia porque también el tratamiento puede variar si el paciente tiene una fibrosis avanzada y si esta fibrosis avanzada, bueno, ya estamos en F4 con cirrosis y es descompensada. Entonces nos funciona para ver el tipo de tratamiento, pero además es importante saber porque si hay una fibrosis avanzada, el paciente se curará del virus de hepatitis C, pero continuará con esta fibrosis avanzada o cirrosis y habrá que darle seguimiento por toda la vida a este paciente para detección oportuna, sobre todo de carcinoma hepatocelular. Ya han escuchado a nuestros ponentes, parece que el virus de hepatitis C, el tratamiento no es tan sencillo. Tenemos que tomar en cuenta genotipo, carga viral y grado de fibrosis para tomar una decisión compleja. Y bueno, Toño, ya nos dijo la doctora Graciela que el grado de fibrosis es muy importante. Cuéntanos qué herramientas directas e indirectas, que ya nos habló un poquito la doctora Graciela, tenemos y cuál deberíamos utilizar. Ok, gracias Luis. Y ya complementando un poco lo que la doctora Graciela nos ha platicado, es bien importante que sepan que la biopsia hepática ya no es un condicionante para que tú des, ahí viene otra gastroperla, que tú des un tratamiento. O sea, ya no es fundamental ni es mandatoria, como dicen algunos, que tú tengas resultado de biopsia para que puedas llevar a tratamiento al paciente. Lo más importante es el examen físico. Tú si tienes una clínica de tu paciente que ya tiene cirrosis, ya no necesitas otra evaluación invasiva incluso. Pero hay pruebas no invasivas que tienen mucho rendimiento diagnóstico, como cuáles están los biomarcadores séricos
y el que más fácil lo puedes calcular es el famoso APRI. Es una evaluación que tú requieres nomás AST, requieres el nivel de plaquetas y que tú con eso ya vas a saber si tiene tu paciente fibrosis avanzada o no. Hay otros biomarcadores también séricos como el FIB4 que también tienen buen rendimiento y que te van a ayudar a discriminar básicamente si tú tienes un paciente que tiene riesgo de fibrosis avanzada o no. Aquí lo importante que también tenemos que transmitirle a todos es que el tratamiento tiene que simplificarse. Nuestras guías o el plan de eliminación de hepatitis aquí en México, con el puro APRI es suficiente. Pero si tú tienes otras herramientas como la elastografía, hay elastografía de transición, el famoso FibroScan, que también tiene una certeza de diagnóstico adecuada para que tú puedas equitativamente, comparándolo con la biopsia, saber si tu paciente tiene fibrosis. Entonces, la herramienta que tú tengas a la mano y la que vamos a tener más fácil es el APRI como un biomarcador no invasivo sérico. Si tienes FibroScan o si tienes elastografía 2D, la puedes utilizar como una herramienta. Pero si tu paciente ya tiene la clínica de cirrosis hepática, marcadores clínicos, bioquímicos y algunos de imagen sencillos como el ultrasonido o la tomografía, ya te quedas que tu paciente tiene cirrosis, ¿no? Y es importante porque de eso dependerá el esquema y la vigilancia posterior que vas a utilizar con tu paciente. Muchas gracias, Toño. Pues perfecto. Ahora creo que hemos entendido que un gran problema de este virus es que causa fibrosis hepática y a la larga cirrosis, ¿no? Y bueno, un poco el objetivo de hablar de este tema en este podcast es que tenemos actualmente herramientas para disminuir la progresión a fibrosis o cirrosis en un paciente que tiene virus de hepatitis C. ¿Nos podrías hablar, Eduardo, qué herramientas terapéuticas actualmente contamos para evitar este problema en los pacientes con virus de hepatitis C? Bueno, en pacientes con hepatitis C, primero tratar de llevar a cabo un buen tratamiento, que el paciente complete el tratamiento. Hay muchos que tienen problemas gastrointestinales, no les caen bien las medicinas y no lo terminan, así que recomendable que terminen el tratamiento porque con eso hay muchos que pueden bajar el grado de fibrosis del hígado, ¿no? Número 1. Asociado a eso, también hay que ver qué otros condicionantes tiene el paciente que están influenciando el posible grado de fibrosis que tiene. Por ejemplo, si es un paciente obeso, un paciente con sobrepeso o con otros factores del síndrome metabólico, pacientes que de repente también, además de tener hepatitis C, son pacientes que toman bebidas de alcohol o tienen otra condición autoinmune, tratar de que esas otras posibles enfermedades o condicionantes sean tratados apropiadamente, porque todos estos pueden llevar a cabo toda esta fibrosis. Para poder hacer un buen seguimiento de la fibrosis, como ya lo dijeron antes, no necesariamente es ahora indicado hacer una biopsia con todas estas herramientas que tenemos como la elastografía, que una de las marcas es las que ya conocemos. Hay otras herramientas más avanzadas como resonancia magnética con elastografía también o ultrasonografía, que también se le puede complementar con estudios de elastografía. Así, o de lo que me estaba diciendo antes también, los marcadores, perdón, los scores que tenemos que se pueden calcular, ¿no? El APRI, el FIB4, todos esos. Pero tratar de ver los factores de riesgo del paciente, no solo la hepatitis C, porque todos esos pueden condicionar la fibrosis, ¿no? Pues bueno, nos acabas de dejar a lo mejor una perla aquí, ¿no? No solo erradicar virus de hepatitis C, sino ver otros factores que pueden llevar a este paciente a llevar a cirrosis. Y bueno, la siguiente pregunta para la doctora Graciela me parece muy importante. Ya nos dijo Lalo que lo principal para disminuir la progresión a fibrosis es quitar este virus. ¿Nos puedes decir, doctora Graciela, qué pacientes son candidatos a recibir estos famosos antivirales directos que tanto han estado hablando y que parecen ser maravillosos para tratar este virus? Son maravillosos. Bueno, realmente todas las personas, todas las que son positivas, con una carga viral positiva para virus de hepatitis C, deben de recibir tratamiento.
deben de recibirlo los que no son cirróticos, los que son cirróticos, los que tienen alguna coinfección agregada o algunos otros factores de riesgo como los que nos mencionó el doctor Eduardo Rodríguez. Todas las personas deben de recibir entonces este tratamiento y la gran ventaja es que tenemos en México tratamiento pangenotípico para el virus de hepatitis C y tenemos el Plan Nacional de Eliminación. Desde el año 2019 en México se siguió trabajando aún en la pandemia. El Plan Nacional de Eliminación, bueno, pues depende de Censida y del Gobierno de México, que se elaboró este plan que consiste en tener no solamente el tratamiento que nos da una respuesta viral sostenida en más de 95% de los casos, con pocos efectos secundarios, que es un solo comprimido al día o 3 comprimidos al día. La mayoría de las veces es un comprimido al día por 12 semanas. Y con esto, pues los pacientes se curan en más del 95% de los casos. Además de que afortunadamente tenemos este tratamiento pangenotípico, pues es accesible para toda la población, para el Seguro Social, para el ISSSTE, para Secretaría de Salud. Todos reciben este tratamiento de manera gratuita y bueno, sin ninguna discriminación. Em, Además de tener el tratamiento, se cuenta con todos los elementos cruciales para implementar este programa que consta de tener las pruebas de tamizaje, las pruebas de confirmación, los exámenes de laboratorio basales con los que podemos calcular estas pruebas de APRI y FIB4 para ver la fibrosis de los pacientes y el tratamiento. Y además se tiene una plataforma donde se registran todos los casos, pues para tener ya esto de una manera documentado. Y en caso de que tengamos pacientes que pues sean no respondedores o bien que se reinfecten, que son los menos, tenemos también un tratamiento de rescate en caso necesario de que los pacientes no respondan. Y bueno, mencionar aquí que en este caso, debido a que tenemos tratamiento ya pangenotípico, no se pide el genotipo dentro de este Plan Nacional de Eliminación, teniendo en cuenta de que ya tenemos afortunadamente este genotipo. En algunos casos, quizá y que estemos sospechando en un genotipo 3 o algún otro genotipo diferente, podemos solicitarlo, pero dentro del Plan Nacional no viene el genotipo. Bueno, creo que García nos ha dado aquí un tip a todos los gastros. Cuando tengamos un paciente que tiene virus de hepatitis C y no tiene ese dinero para pagar un tratamiento, simplemente hay que saberlo a dónde mandarlo. Y bueno, esta es una pregunta a lo mejor un poquito fuera de las preguntas de virus de hepatitis C, pero ¿a dónde debemos dirigir el paciente? ¿A dónde le tenemos que decir que vaya cuando tenemos, ya me llegó al consultorio un paciente, tenía alteración de las pruebas de función hepática, le pedí virus de hepatitis C y salió positivo y este paciente no tiene seguro? ¿A dónde le digo que vaya? Esa vinculación es algo muy importante y se está trabajando mucho ahí. Entonces, bueno, primero interrogar si tiene seguro, no tiene seguro, si tiene ISSSTE, no tiene ISSSTE, entonces algún hospital de Secretaría de Salud certificado. En caso de que, bueno, hay muchos lugares certificados, al final les paso un correo en donde se puede escribir y dirigir para enviar a algún paciente, pero en cualquier hospital de Secretaría de Salud se puede ya enviar a alguno de los hospitales certificados o bien a los Capacits, que son también lugares en donde pueden recibir el tratamiento. Perfecto, pues bueno, ahora todos los pacientes se pueden tratar. Recuerden que antes era si tenía cierto grado de fibrosis, que no tuviera cirrosis. O sea, había muchos criterios para poder meter un paciente a tratamiento. Actualmente, con este programa, como nos dice la doctora Graciela, podemos mandarles todos a que los traten. Y bueno, doctor Si Velalde, quieres, cuéntanos te un doy, poquito perdón, el correo o te lo doy al final. de una vez que nos lo diga la doctora Graciela y lo vamos a poner también cuando publiquemos la gastroperla. Es hepatitis C
salud.gov.mx. Ahora regresando un poquito a la ciencia, doctor Velalde, cuéntanos qué antivirales directos tenemos. A lo mejor platícanos los que tenemos en México y cuáles son sus mecanismos de acción, porque yo sé que hay muchos, pero a lo mejor con que nos hables de los que tenemos aquí en México. Sí, claro. Algo importante nomás como parteaguas, el haber conocido el genoma del virus, las porciones estructurales y no estructurales nos ayudaron a conocer que tenemos fármacos que actúan en las proteasas o en las polimerasas, para no entrar en tanto rollo y que te aprendas que todos los pacientes que tienen inhibidor o los fármacos inhibidores de proteasa terminan en Previr, Luis. ¿Sí? Que son inhibidores de NS3. Todos los que acaben en ASVIR actúan en la inhibición del complejo de replicación NS5A. Y todos los que acaban en BUVIR son aquellos que actúan en la polimerasa en NS5B. Y así ya no se te va a olvidar y luego ya nos vamos ahora sí a los que tenemos en México. Nosotros tenemos básicamente en el Plan Nacional de Eliminación de Hepatitis que Graciela, y que bueno, aquí nosotros en el Hospital CIL de Guadalajara estamos como acreditados y estamos tratando muchos pacientes, Luis, y es muy agradable saber que nos están refiriendo muchos pacientes que estamos buscando y que estamos revinculando, que eso es bien importante. Estamos encontrando pacientes perdidos, Luis, perdidos por décadas. Y eso es muy satisfactorio porque eso va a repercutir en un tiempo en bajar mortalidad y en bajar tasa de hospitalizaciones. Pero bueno, nos regresamos, hay dos combinaciones. Una es sofosbuvir con velpatasvir. Sofosbuvir viene de 400 miligramos, es un inhibidor de NS5B, y el velpatasvir viene de 100 miligramos y es un inhibidor de NS5A. Esta combinación tiene un nombre comercial que no nos vamos a permitir ahorita decirlo, pero es la combinación que tenemos como primera elección para la mayoría de los pacientes que tenemos y tiene una eficacia, como dice Graciela, arriba del 90%, ¿no? Hay otra combinación donde tenemos un inhibidor de proteasa, que es el Glecaprevir de 300 miligramos, con Pibrentasvir 120 miligramos, que es un inhibidor de NS5A. Una combinación de Glecaprevir y Pibrentasvir la tenemos también como una elección para pacientes con enfermedad renal crónica. Y el resto de los pacientes pangenotípico, panfibrótico, podemos utilizar sofosbuvir, velpatasvir por 12 semanas, como Graciela puntualmente lo decía. Habrá pacientes, un porcentaje bajo, menos del 5%, entre el 5 y el 8% probablemente, que requieran una terapia de rescate. Y en México tenemos la combinación que podemos solicitar también a Secretaría de Salud de sofosbuvir, velpatasvir, agregándole un inhibidor de proteasa que es el oxilaprevir. Entonces, eso es lo que tenemos actualmente. Ya no usamos interferones. La era de los interferones en México, ya afortunadamente, con los interferones tenemos una eficacia no más del 50-60%. Es una maravilla con menos efectos adversos. Perfecto. Bueno, tengo entendido que ya hay, tratamientos pangenotipo, pero antes teníamos como un antiviral. ¿Todavía existe esto, Eduardo? ¿Todavía tenemos que preocuparnos por qué genotipo o algún genotipo en particular? Bueno, como ya habíamos comentado, los tratamientos pangenotípicos nos están permitiendo no recatarnos mucho. También hemos mencionado genotipo 3 es el que nos cuesta un poquito más tratar. Si se busca el genotipo, sobre todo es para eso, para ver si tienen resistencia a este problema. Y importante en estos pacientes que tienen hepatitis C, primero, bueno, antes era conocer de todas maneras el genotipo, saber si el paciente ya había sido tratado o no, o son resistentes, y además ver si el paciente tiene cirrosis o no. Los tratamientos son los que acabamos de escuchar en las guías americanas, son similares también. Ese es el algoritmo que tienen simplificado. Esas dos opciones, Glecaprevir y Pibrentasvir, y la otra sofosbuvir con velpatasvir, similar.
Y con respecto a los genotipos, de importancia es el genotipo 3. Cuando tenemos un paciente, y eso es para ambos, pacientes sin cirrosis o con cirrosis, con los pacientes que son, que tienen cirrosis decompensada, ahí es un poquito distinto. Y la primera opción, que es el Glecaprevir con Preventesvir, ese es el que no usaríamos, ¿no? Y utilizaríamos el otro. Bueno, pues creo que si tenemos un genotipo 3 nos tendríamos que preocupar. Y bueno, ya nos han hablado un poco de estas combinaciones de medicamento pangenotipo. ¿Nos podrías hablar en números, Graciela, de su utilidad? Sí, la verdad es que son tratamientos muy efectivos y en este caso, como había mencionado, pues hay una respuesta viral sostenida de más del 95% en ambos tratamientos, tanto de sofosbuvir, velpatasvir, como de glecaprevir, piprentasvir. Y aquí, bueno, el sofosbuvir, velpatasvir se puede utilizar para todos los pacientes. Como decía el doctor Velarde, es un tratamiento pangenotípico panfibrótico. Esto quiere decir que lo podemos utilizar en personas que tienen también una cirrosis hepática descompensada. Incluso también se han hecho estudios y está aprobado ya por la FDA que el sofosbuvir o el patasvir se puede dar en pacientes que tienen falla renal. Y dentro del Plan Nacional de Eliminación tenemos este medicamento. También dentro del Plan Nacional de Eliminación tenemos Glecaprevir pirrentasvir y que se ha recomendado para personas que tienen falla renal, que tienen incluso, se encuentran en hemodiálisis. Y tienen la misma respuesta, afortunadamente una respuesta viral sostenida elevada. También se ha visto que en personas que son usuarias de sustancias psicoactivas, incluso si tienen un uso reciente de estas sustancias y se da cualquiera de estos tratamientos, también se tienen respuestas virales sostenidas de más del 90%. Gracias, doctora Graciela. Y bueno, los de la vieja escuela estamos acostumbrados a estar solicitando cargas virales cada cierto tiempo en estos pacientes. Actualmente con estos tratamientos, ¿cuándo debemos de confirmar o cuándo debemos de solicitar cargas virales, Toño? Actualmente se recomienda determinar el RNA del virus de manera cuantitativa y una prueba de función hepática a las 12 semanas después de que hayas terminado el tratamiento. Incluso los europeos dicen que de 12 a 24 semanas, para que tú veas la respuesta virológica sostenida en ese tiempo. Perfecto. Y una vez que tenemos esta confirmación de que el paciente tuvo respuesta viral sostenida, Eduardo, ¿deberíamos de volver a hacer otra carga virológica o cada cuánto deberíamos volverla a hacer? Por lo general, deberíamos hacer carga viral a las 2 semanas post tratamiento y eso ya nos indicaría una erradicación de más del 99%. Menos del 1% después de estas 12 semanas van a tener problemas por falla al tratamiento. Y la mayoría de pacientes son pacientes que tienen todavía el factor de riesgo y se han reinfectado. Así que por lo menos a los 12 semanas sí, muy pocos hacen el nuevo carga viral a las 24 semanas. Se recomendaría, sí, volver a hacerlo si el paciente incurre de nuevo con factores de riesgo. Muchas gracias, Eduardo. Y pues bueno, ya nos hablaron de estos tratamientos maravillosos, pero a pesar de que tenemos estas nuevas herramientas tan efectivas, se calcula que en el mundo solo el 10% de los pacientes con virus de hepatitis se han recibido tratamientos. ¿Qué nos recomiendas hacer, Graciela, como gastroenterólogos? ¿O qué podríamos hacer nosotros que somos los responsables del tratamiento de este virus para mejorar esta tasa? Pues debemos de buscar en las personas que tienen factores de riesgo, entonces debemos de tamizar, confirmar el diagnóstico y dar el tratamiento y vincular si tienen alguna seguridad social. Además, es importante que demos recomendaciones para reducir el daño, es decir, para evitar que se vuelvan a reinfectar y con esto estamos siendo pues muy eficientes y además, bueno, pues hacer promoción como la que estamos haciendo ahora, pero es muy importante que demos a conocer el tratamiento y la efectividad del mismo. Pues nos quedamos con esto, Graciela. Buscar y tratar es lo importante para mejorar esta tasa. Y bueno, doctor Toño,
Sabemos que una vez que uno erradica el virus de hepatitis C, disminuye el riesgo de hepatocarcinoma en estos pacientes. Estamos acostumbrados a pedir ultrasonidos de seguimiento en estos pacientes. Este seguimiento, este tamizaje para hepatocarcinoma, ¿debe ser suspendido una vez que el paciente tiene una respuesta viral sostenida? Bueno, si tu paciente no tiene cirrosis, no requieres el seguimiento relacionado a esto, pero si tú tienes una fibrosis avanzada, los europeos dicen Metavir F3, F4 o los americanos ya un diagnóstico de cirrosis, sí se recomienda hacer al menos cada 6 meses ultrasonido con o sin alfa-fetoproteína. Y esto porque la mayoría de los estudios han visto que sí vale la pena y que la vigilancia debe ser de manera indefinida. Creo que Eduardo ya nos habló de este punto previamente, pero nos podrías enlistar, Eduardo, muy puntual, además de tratar este virus, ¿qué otras medidas debemos tener en estos pacientes para evitar su progresión? Sí, como dijimos, tratar la hepatitis C va a prevenir progresión de la fibrosis por esto, pero hay que evitar otros posibles factores de riesgo. El peso, obesidad es un factor de riesgo para fibrosis, otros como el alcohol, evitar también otras posibles causas de hepatopatías crónicas, autoinmunes, etcétera. Todos esos pueden conllevar a un grado de fibrosis, así que tratar todas ellas. Perfecto. Y bueno, estamos en la época de las vacunas y todo el mundo habla de vacunas. No hay que olvidar que a los pacientes con virus de hepatitis C les debemos de aplicar algunas vacunas en particular. ¿Qué vacuna les debemos de recomendar, doctora Graciela, a los pacientes que tienen virus de hepatitis C? Bueno, si ya hay un daño en el hígado, debemos de ir orientados a que deben de estar vacunados contra la hepatitis B. Bien vacunados las 3 dosis. Pero los pacientes con hepatitis C tratados o cualquier grado de la enfermedad que tengan, pueden vacunarse para cualquier cosa. O sea, no hay contraindicación para que se vacunen coronavirus, neumococo, influenza y todas las vacunas. Así es que vacúnense de todo. La doctora Graciela pone en primer lugar virus de hepatitis B porque acuérdense que en México vemos una buena parte de la población que no estamos vacunados contra hepatitis B. Entonces, un paciente que tiene hepatitis hay que asegurarnos que tenga la de B. Y bueno, doctor Velalde, ya hablamos de cómo disminuir o cómo aumentar la cantidad de pacientes que se buscan y se tratan. Pero aparte de buscar y tratar, ¿qué debemos de hacer o recomendar a nuestros pacientes para que ellos disminuyan la transmisión de este virus? Esto es muy importante, Luis. Hay que decirles que no hay que compartir el cepillo dental, por ejemplo. Los equipos dentales de cualquier tipo y de afeitado y de aseo personal, ¿no? Si tienen alguna herida sangrante, hay que evitar o cubrirla, dejar de que consuman drogas o evitar que reutilicen jeringas, agujas que sean desechables, que las desechen de manera adecuada, que no pueden donar sangre, hay que hacerles saber. Aquellos pacientes que tengan coinfección con el virus, hay que recomendarles métodos de barrera y hay que hacer el aseo fundamental que se tiene que hacer para todas las enfermedades infectocontagiosas. Creo que yo hace poco leí una noticia que les voy a compartir aquí, que a lo mejor Eduardo sabe un poco más de esto. En Estados Unidos hay ciertos lugares para inyectarse heroína seguro, donde llegas, te dan tu jeringa, llegas con tu heroína y te la inyectas y parece que nadie te acusa, te dan tu jeringa limpia y ahí mismo se desecha. Y lo han hecho con esta finalidad, ¿no? De disminuir la transmisión de virus de hepatitis C. ¿Has escuchado de estos programas, Eduardo, o ustedes, Toño o Chela? Yo sí he escuchado, no es tan común, pero sí he escuchado que hay algunos sitios que se recomiendan eso. Sí, hay de verdad que ya programas muy efectivos para las personas que son usuarias de sustancias, para que sea seguro y bueno, proporcionar equipos equipos que use solamente una persona para evitar que los compartan. Entonces, sí es algo que afortunadamente ha avanzado y se seguirá trabajando sobre esto. Perfecto. Y bueno, para finalizar, creo que nos han hablado que ya tenemos tratamientos pangenotipo, que el grado de fibrosis no importa, que la carga viral no importa, que lo que importa es detectar el paciente y tratarlo. Eduardo, esta pregunta a lo mejor es un poco difícil, pero ¿tú crees que en algún punto el tratamiento de virus de hepatitis C ya no tenga que llegar al gastroenterólogo, se pueda tratar con el médico primario o el médico general que llamamos aquí en México? Sí, buena pregunta y yo creo que la respuesta es sí, debido a todo lo que has mencionado, el tratamiento pangenotípico,
que ya no es necesario saber el estadio específico de la fibrosis. Con todos estos, unas guías muy claras, ese es el plan, ese es el objetivo, y con esto vamos a poder alcanzar a más personas, que no todas necesariamente van a poder ir con el gastroenterólogo. Brevemente, para comentar la experiencia acá en Estados Unidos, hay un programa que se llama el ECHO Project, ECHO, S-H-O, es para ver pacientes que no tienen acceso a un centro de referencia y que los ve su médico primario. Lo que hacen es consultar con centros de referencia vía virtual. Estos médicos tienen una lista de sus pacientes más complicados, a veces hepatitis C, entre otras enfermedades, y logran conversar con estos médicos de diferentes especialidades, no solo gastro, para ver estos casos más complicados. Y es así que se ha difundido más a partir del 2003. Esto empezó en Nuevo México, y también acá en la universidad donde yo trabajo, tenemos ese programa para hepatitis C. Así que sí se promueve, sí se desea que médicos de la comunidad puedan prescribir estos medicamentos. Totalmente de acuerdo con Eduardo. La idea es que todos tratemos virus de hepatitis C, y también dentro del Plan Nacional de Eliminación tenemos telementorías, y se contactan con cada estado si hay algún grupo, si hay algún caso difícil de tratar. Se contacta a un grupo especial que conformamos de virus de hepatitis C, y se comentan casos, y se ha comprobado que también se pueden tratar pacientes pues en clínicas de rehabilitación o privados de la libertad, y que tienen la misma respuesta viral sostenida cuando son tratados por telementoría. Perfecto, pues muchas gracias a los tres. Para finalizar, les voy a pedir que cada uno de ustedes, empezando por Graciela, luego seguimos con el doctor Velarde y con Eduardo, nos den tal vez 2 ideas o 2 puntos muy importantes que nos deberíamos de llevar, muy puntuales, que nos deberíamos de llevar todos en la mente sobre virus de hepatitis C. Pues tener siempre presentes los factores de riesgo para virus de hepatitis C, hacer una prueba rápida de hepatitis C, confirmar y tratar. Incluso en la segunda consulta ya estás tratando. Perfecto. Toño. Buscar grupos de riesgo en nuestras áreas de trabajo, por ejemplo, embarazadas es un grupo importante, los pacientes que están en hemodiálisis es otro, y hay que encontrar todos esos pacientes perdidos porque la hepatitis C es curable y la tenemos en acceso de curación en México de manera gratuita. Eduardo. Tratar de hacer tamizaje por lo menos una vez en la vida a todo aquel mayor de 18 años, y tratar de ser necesario aquellos. Y la otra sería, luego de tratar y erradicar la hepatitis C, tratar de también controlar los otros condicionantes de hepatopatías crónicas, que esos pueden condicionar fibrosis. Pues creo que ha quedado muy clara, y todos al unísono dijeron tal vez buscar y tratar. Bueno, este podcast lo hicimos con mucho gusto. Tiene la finalidad de promover este Programa Nacional de Erradicación de Virus de Hepatitis C, en el cual la doctora Graciela y el doctor Antonio participan, y el doctor Eduardo con su amable participación, que nos viene a comentar su experiencia en otro país. Nuevamente les agradezco, muchas gracias por estar en esta entrega de las Gastroperlas AMG, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.